Buenas noches, distinguido auditorio. El tema que me asignan es el derecho de los cónyuges sobre los bienes propios, pruebas. Es un tema apasionante, porque la situación jurídica de las personas tienen diversas etapas por la edad, por la vinculación jurídica y también por la incapacidad. Un menor de edad tiene su régimen especial. Una persona soltera, una persona casada, una pareja de unidos simplemente de hecho, que es muy diferente al concubinato. Y vamos a explicar. El concubinato, la simple separación de cuerpo. El divorcio tienen sus efectos. Comencemos. Soltero o soltera es aquella persona que no tiene ninguna vinculación matrimonial. Pero puede decir el soltero que está unido en concubinato que es soltero. Ahí surge la duda, porque esa unión ya produce efectos jurídicos y sus bienes se rigen por la comunidad de bienes, de modo que ya no es un soltero más el que está en el régimen de concubinato. Y ahora, ¿quiénes son los simplemente unidos de hecho? Una niña de 13 años. Y esto ocurre en el campo, ¿no? Una niña precoz. Ya está unido o unida a un joven de 20 o de 25 o a un viejo de 70, ¿por qué no? Los viejecillos también gustan de las emociones fuertes. Bueno, yo soy campesino y conozco muy bien el tema. Cajasalteño. Medio vallecero. Bueno, pongamos el ejemplo. Esta chica de 13 años se une a un soltero de 20. El soltero sí tiene 20 años, puede casarse, pero ella no. A los 14 años podría casarse con dispensa. Generalmente esa dispensa se le otorga cuando quedó embarazada. Pero a los 13 años, aunque se embarace, no puede contraer matrimonio. Hay una limitación de la edad. En consecuencia, esa simple unión de hecho no es un concubinato. Y sus relaciones patrimoniales se vinculan por el 966 del Código Civil. Sociedad de hecho. Muy diferente. ¿Y cuál es la otra diferencia sustancial? Los simplemente unidos de hecho no heredan, en tanto que los concubinos ya se heredan por la ley número 1, artículo 91. Ustedes saben que los concubinos se heredan.
¿Y cuál sería la relación de herencia entre ellos? Sobre bienes gananciales, heredarían como un hijo más. Si esa relación dio nacimiento a 4 hijos, sobre los bienes propios serían 5 partes. Porque la madre o el padre ingresa como un hijo más. Y deben saber que todos los hijos, en virtud de la Constitución Nacional y del Código Civil actualizado, heredan por iguales partes. Ya no existe aquella famosa diferenciación, aquella, diríamos, discriminación religiosa de hijos naturales, adulterinos, incestuosos, sacrílegos. No, ya dejaron de ser incestuosos, sacrílegos, naturales, para ser todos ellos genéricamente hijos extramatrimoniales. Todos ellos heredan. Antes heredaban solo los hijos naturales y apenas la 4ª parte de lo que correspondía al hijo legítimo. Así se aparecían 4 hijos legítimos y un hijo natural. Y si cada hijo legítimo tenía un haber jubilatorio de 100.000, el hijo natural apenas recibía 25.000. Hoy ha desaparecido esa discriminación, esa desigualdad. Somos todos hijos de la naturaleza. A veces el niño nace por amor, a veces el niño nace por la vocación, a veces el niño nace por la violencia, pero somos todos o son todos hijos de la naturaleza. Por esa razón, heredan iguales partes. ¿Por qué es importante distinguir los bienes propios de los bienes gananciales? Precisamente por la herencia. En los bienes gananciales no hereda el otro cónyuge, sino lleva el 50% de los bienes hereditarios en concepto de socia o comunitaria, si no quieren llamar de socia, comunitaria de ese patrimonio. Pero en el único caso en que el cónyuge o la cónyuge heredan sobre bienes gananciales, cuando el causante o muerto que dio origen al juicio o al procedimiento no haya dejado descendientes, ascendientes. El marido o la mujer, mejor dicho, el cónyuge sobreviviente, excluye al colateral, es decir, a los hermanos del causante, a los primos, a los tíos, a los sobrinos. Saben bien ustedes que en el parentesco colateral se limita la herencia al 4º grado. Los primos hermanos están en relación de 4º grado de parentesco. La línea puede ser ascendente si el tronco
vamos a vincular con sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Va a ser descendente si el tronco vinculamos con sus hijos, sus nietos, bisnietos, tataranietos. Bueno. En la línea ascendente se limitó al cuarto grado, es decir que solamente eran hasta los tatarabuelos, porque lógicamente es difícil que una persona sobreviva más de 100 años. No alcanzan generalmente 100 años. Y esa es la razón. En tanto que en la línea colateral, que no es ni ascendente ni descendente, sino laterales, los primos que están en cuarto grado de parentesco heredan. Los primos segundos ya no heredan porque están en sexto grado. Sin embargo, por el código de Vélez se heredaba hasta el sexto grado. Es decir, también los primos segundos heredaban. Es una relación muy interesante la que les estoy marcando para que determinen bien. Ahora, ¿qué debe interesarnos en los bienes propios? Después vamos a entrar en las famosas llamadas pruebas, que es lo que interesa, ¿no? ¿Cuáles son los bienes propios de los casados? Aquí deben tener mucho cuidado, mucha atención. El Código Civil fue modificado. ¿Recuerdan ustedes que el artículo 170 establecía en el Código Civil la enumeración de los bienes propios? Por la modificación de la ley número 1, se establecieron las diferentes causas de los bienes que determinan la propiedad de cada cónyuge. ¿Por qué? El artículo 31 lo dice claramente. Lo dice claramente. Artículo 31. Son bienes propios. Y después les voy a dar ejemplos. En el caso de que uno de los cónyuges vaya a jugar la lotería y obtenga una millonaria, un millonario beneficio, ¿qué parte le corresponde o no al cónyuge o a la cónyuge? Al mujer. Dice, primero, artículo 31 de la ley número 1, todos los que pertenecen a la mujer o al marido al tiempo de contraer matrimonio. Y si yo adquirí un vehículo, si yo adquirí una estancia, si yo adquirí una casa, ¿verdad? Esos bienes antes del matrimonio son bienes propios. Segundo, los que el uno o la otra adquiera durante la unión por herencia, legado, donación u otro título gratuito. Lo que heredan ustedes por herencia, ese es un bien propio. Y el legado también se obtiene a través de un testamento, que es el legado. La donación del causante a una persona de un bien determinado. En eso se está diferenciando el heredero del legatario, el heredero sobre la universalidad de bienes, el legatario sobre una cosa determinada. Leo a mi sobrino fulano de tal, por lo mucho que me ha atendido, la casa número tal, tal, tal. Ese legado
será eficaz mientras no haya afectado la legítima o la parte no disponible que se reserva a los herederos forzosos. Si tiene hijos legítimos o cualquiera de los hijos, apenas dispone del 20%, pero si dispusiesen más del 20%, sería inoficiosa la disposición del legado y debería reducirse al límite establecido por la ley. El número 3, los que adquieran durante la unión a título oneroso, si la causa o título de adquisición fuese anterior a la unión. Pongamos por caso que el marido, antes de contraer el matrimonio, adquirió a plazo una propiedad, ya suscribió, etc. y pagó. ¿Vale? Ese es un bien propio. Ahora, cuarto, los adquiridos con dinero propio o en sustitución de un bien propio, siempre que en el momento de la adquisición se haga constar la procedencia del dinero, que la compra es para sí y la cosa que sustituye, y el otro cónyuge lo suscriba. No cometan el error, y sobre todo los escribanos y las escribanas saben muy bien que no basta decir al cónyuge: yo adquiero esto con mis bienes propios, sin la concurrencia y la anuencia y la firma del otro cónyuge. Aunque lo diga y el otro cónyuge no le dio el consentimiento o no suscribió el acto, ese bien es ganancial. Y existe jurisprudencia que ya no se puede rectificar, porque la simple confesión del otro cónyuge sobre un instrumento público debe prevalecer el instrumento público, y ya no puede rectificar, porque podrían oponerse los otros herederos. El quinto, la indemnización por accidentes. Escuchen esto, La indemnización por accidentes o por seguros de enfermedades, daños personales o vida, deduciendo las primas si ellas hubieran sido pagadas con bienes comunes. Va una persona, va con el coche. El coche es bien ganancial, pero se accidentó quien conducía, una de las propietarias comunitarias. Obtiene una indemnización de 100 millones de guaraníes. Esa indemnización por accidente es bien propio del accidentado y no del cónyuge. ¿Está claro? Si yo me aseguro personalmente, por ejemplo, aseguro mi coche, que es mi propiedad exclusiva, y sufro un accidente, el seguro que me repone los gastos o la reparación, ese dinero también es impropio. ¿Está claro? Si tienen alguna dificultad, me lo dicen. El sexto, los derechos de autor o patentes de invención. Un connotado autor escribe, hace editar sus obras. Evidentemente le ayudó mucho a su mujer con tomar las notas, etc. Pero el autor, el propietario de esa obra,
es el autor, su marido, y no ella. Un inventor inventa, por ejemplo, vamos a ser ilusionistas, inventa, por ejemplo, cómo ganar las loterías, cómo hacerse de millones acertando las loterías, y da unas fórmulas, etc. Esa invención es propia del inventor y no participa la cónyuge. ¿Está claro? O si inventa una máquina, es propiedad del inventor, es bien propio. Los aumentos materiales que acrecieren un bien formando un solo cuerpo con él. Pongamos por caso que él adquirió la casa. Él adquirió la casa. Y esa casa, antes de contraer matrimonio, tiene un sobrevalor por las mejoras introducidas en las calles contiguas, etc. Ese aumento patrimonial es de él. Los accesorios siguen lo principal. Ustedes saben muy bien que todo lo que accede al terreno es el terreno. Señores escribanos, señoras escribanas, señores abogados, saben muy bien eso. Que lo más importante es, para probar la propiedad, el terreno. Las mejoras se discutirán, pero mientras al terreno se le agregue las mejoras, se supone que las mejoras son del propietario, salvo que quien produjo las mejoras las justifique y las puede. Las pensiones, escuchen esto, rentas vitalicias y jubilaciones a favor de uno de los cónyuges anteriores al matrimonio, señores. De modo que si se jubila después del matrimonio, ya son gananciales. Por eso, ¿por qué el Estado le reconoce a la viuda su haber jubilatorio? Si no tuviese derecho, no le reconocería. Aquí. Las pensiones, rentas vitalicias y jubilaciones a favor de uno de los cónyuges anteriores al matrimonio. Ese contrato debió formalizarse antes del matrimonio. Si se formalizó durante el matrimonio, ya es ganancial. Los efectos personales y recuerdos de familia, ropas, libros e instrumentos de trabajo necesarios para el ejercicio de una profesión. Evidente. Si ella es doctora, médica, cirujana, esos instrumentos para operar son de ellas, no del marido que no es médico y nada tiene que aprovecharse de esos instrumentos. Y atiendan bien este inciso. Las indemnizaciones por daños sufridos en un bien propio. Si tengo el caso de un vehículo de un valor extraordinario, $100,000, lo chocan, es decir, por el impacto sobre serios daños del vehículo, y consecuentemente esos daños tienen su valor
en concepto de indemnización. En ese caso, el propietario de ese vehículo, que es bien propio, les pertenece en exclusividad al marido propietario, por bien propio. Y 11. El aumento del valor de un bien propio por mejoras hechas durante la vigencia de la comunidad y con bienes gananciales, dándose derecho al resarcimiento para el que no fuere titular del bien, se considera igualmente un bien propio del dueño del terreno, donde se introdujeron mejoras. Pero esas mejoras que se costearon con bienes gananciales deben ser reconocidos a favor del cónyuge que no es propietario del bien, pero que colaboró para el aumento del valor por dichas mejoras. Si no, estaríamos en presencia de un enriquecimiento injusto. Aquí está la causa, el fundamento de esta norma. Si tienen alguna duda, pueden formularla. ¿No? Bueno. El caso de los bienes gananciales es más simple. Son bienes comunes, logrados durante el matrimonio, por el esfuerzo común. Bueno, cuando se disuelve la comunidad conyugal, mitad y mitad, van a dos partes. Ahora bien, tengan muy presente, vino la disolución. Al disolverse la comunidad conyugal, esos bienes se vuelven propios. Cada uno lo que recibe ya es bien propio. Dejó de ser gananciales. ¿Y qué pasa si siguen en armonía la pareja y le dice, vamos a comprar ese coche último modelo o ese avión para trasladarnos a la estancia, porque son chuchis, se van a trasladar a la estancia? Bueno, ese bien no es ganancial, es condominio. ¿Saben? Es condominio. Y es uno de los pocos casos en que la relación patrimonial de casados puede configurar el derecho real de condominio cuando están separados y cada cual administra sus bienes propios. Ahí tienen ustedes una excepción a la regla. Muy bien. Quizá que otros temas de indudable duda y por qué no decirlo importancia. ¿Cuál es la separación de los casados con separación de bienes, pero sin disolverse el vínculo matrimonial? Aquí existe confusión. Si no existe disolución del vínculo matrimonial y siguen unidos, no pierden el derecho a la herencia. Siguen siendo herederos. Pero si están separados de cuerpo,
sin voluntad de unirse, dejan de tener derecho a la herencia, porque ya no hubo esa voluntad de unirse. Y si este señor separado de cuerpo convive con otra mujer, forma otra familia, no es concubinato, les vuelvo a aclarar, es una simple unión de hechos, porque tienen el impedimento del ligamento. Y esos bienes comunes se tienen que administrar y liquidar. Si en un caso ya no están dispuestos a seguir en la unión, por el sistema de la sociedad de hecho. Ahora bien, en el divorcio, ambos cónyuges disuelven el matrimonio y el vínculo desaparece. Al decretarse el divorcio, ya no existe el impedimento del ligamento y pueden contraer nuevas nupcias. Tengan presente que al divorciarse, la pareja dejan de ser herederos, ya no pueden heredarse recíprocamente, y todos los bienes adjudicados por regla son bienes propios, pero podrían convenir en quedarse como copropietarios de un inmueble o de otro bien, y en ese caso serán condóminos. Es uno de los casos en que son condóminos. Inclusive los casados con separación de bienes son condóminos cuando con bienes comunes adquieren una propiedad. Es muy importante esta diferenciación. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el simple unido de hecho muere el otro cónyuge y queda viudo o viuda y se casa con su mujer? Esos bienes anteriores se convierten en bienes propios o gananciales. Se ha discutido y yo interpreto que no se puede modificar los efectos de una ley vigente. Si en el momento en que estaban unidos no tenían comunidad de bienes, porque lo prohíbe la ley, y sí, por el artículo 966 como sociedad de hecho, hasta el momento de casarse, esos bienes deben liquidarse y administrarse como sociedad de hecho. Y a partir del matrimonio, en que aparece la licitud de la unión, sí, ya están sometidos legalmente al régimen de la comunidad de bienes o al régimen de los bienes propios. Esto es muy importante que lo sepan. ¿Y qué pasa con los hijos? Por un lado, los hijos del matrimonio.
de una unión de hecho sin las formalidades del concubinato. Porque para formalizar el concubinato, la pareja debe estar habilitada a contraer matrimonio. Si la pareja no está habilitada a contraer matrimonio, no será concubinato, sí una simple unión de hecho, regida por el artículo 966 del Código Civil, sociedad de hecho. ¿Y cómo se va a distribuir la herencia? Los hijos, pongamos, el padre que tuvo dos familias, una con su esposa y otra con la sociedad de hecho. Tanto los hijos del matrimonio legítimo y los hijos de la unión simplemente de hecho concurren a la sucesión de su padre por iguales partes y con iguales derechos. ¿Está claro? Pero es muy diferente. Tengan presente que en el parentesco por afinidad no existe herencia. El parentesco por afinidad sería la de mi cuñado, hermano de mi señora, que estaría en relación de segundo grado, porque mi hermano está en relación de segundo grado, para lo cual subo al tronco y el tronco bajo al de mi hermano, segundo grado. No existe herencia en el parentesco por afinidad. ¿Cuál sería otro parentesco por afinidad? Pero lo saben muy bien: el suegro, la suegra, el cuñado, la tía de la esposa, el tío del esposo. Bueno, ahí estamos. No heredan. Los hijos adoptivos heredan. Ahora. Y ahora vayamos a la prueba, porque la hora avanzó. Y hay que hacer uso del tiempo. El atraso de los países se debe a tres circunstancias: el mal uso de los recursos naturales, el mal uso del tiempo, la falta de tecnología, y la improductividad. Ustedes saben que en el primer mundo la productividad de los europeos y ahora de los asiáticos, de los chinos, es del 92%, y los países en vías de desarrollo apenas 54%. Quiere decir que sobre 10 horas de trabajo, pongamos por caso, los del primer mundo tienen un rendimiento de 9 horas y algo, y nosotros apenas 5 horas y minutos de América. Y ahora se han talado pero criminalmente los bosques, y corremos serios riesgos. La primera obligación de cualquier gobierno y del ciudadano es reforestar inmediatamente el país para devolverle la riqueza, la salud ambiental que está perdiendo peligrosamente. Bueno, vayamos a las pruebas como parte final. Las pruebas generalmente justifican el derecho de una persona. Si yo soy propietario de un vehículo registrable, ¿cómo pruebo la propiedad? Mediante el instrumento público,
la escritura pública de adquisición y el registro, ¿verdad?, en el sitio u oficina correspondiente. Oye, ¿qué pasa si pretendo justificar la propiedad de un vehículo o de una casa con un instrumento privado? No, señores, falta de formalidad. La adquisición de los bienes registrables deben ser a través de una escritura pública debidamente inscrita, registrada. En ese caso, la escritura pública por el 383 es la prueba irrefutable, y mientras esa escritura no sea arguida de falsa, surte efectos en todos los casos. Por eso es importante formalizar los bienes adquiridos para no tener estos trastornos cuando están adquiriendo vehículos con simples papeles, con instrumentos privados al margen de la ley. Se exponen. ¿Por qué? Porque si mañana se produce un accidente, tanto el propietario, que sigue siendo dueño, como el autor del accidente van a responderse. Por eso el propietario que transfirió y no formalizó tiene que tener en cuenta este peligroso hecho para liberarse de posibles consecuencias negativas y responder por daños ajenos. Las pruebas vencen a las presunciones. Ese es un gran principio que ya los romanos preconizaron. Si yo voy al juzgado y en una audiencia le digo al juez: señor juez, ese bien es bien ganancial, pero ese bien fue registrado antes del matrimonio, no puede ser ganancial, a pesar de la confesión que es padrina la prueba. No puede. Consecuencia de desestimarse. Uno de los pocos casos en que la confesión no surte efecto. El peritaje. El peritaje será importante para establecer el aumento patrimonial o la calidad del vehículo o el sobrecosto cuando se está demandando la disolución del contrato. Prefiero decirle disolución del contrato porque es genérico y no decir rescisión, resolución, revocación, que son temas muy específicos, ¿no? En cambio, la disolución dice que terminó el contrato, quedó sin efecto. Bueno, en ese caso, para determinar el sobrecosto del valor, porque si yo vendo por necesidad, que está la imprevisión, ustedes saben los otros artículos, 671 y 672 del Código, si yo vendo por necesidad un vehículo con un valor de $100,000 y me compran por $20,000, bueno, el perito dirá si vale $100,000 o $20,000. Y en ese caso, si vale $100,000 y justifico que lo vendí por necesidad, por apremio, podrá anularse esa transferencia siempre que lo formulara antes
de la prescripción. No vayan a confundir la prescripción con la caducidad. Prescriben las acciones, caducan los derechos. Creo que ha llegado la hora. Yo como deportista debo ser disciplinado. No debo faltar a la pertinencia y a la educación. Muchas gracias por la atención y muy honrado